A partir de lo que vimos en la clase anterior, que fue el concepto de antiderivada, podemos obtener una serie de fórmulas de integración inmediata. Esto también partiendo de las fórmulas de derivación. Sabemos, por ejemplo, que si derivamos una variable con respecto a sí misma, es decir, derivada de x con respecto a x, esto equivale a 1. Por lo tanto, siguiendo el concepto de antiderivada, que ya vimos que es lo mismo que una integral, vamos a tener que si integramos la unidad, por lo tanto vamos a tener aquella función que derivada nos da la unidad. Es decir, esa función es la función identidad o bien la misma variable derivada con respecto a sí misma. Por lo tanto, nos tiene que quedar la variable, que en este caso es x, más una constante de integración que tenemos que añadir para generalizar el resultado. Vemos entonces que ese 1 que estamos integrando se puede omitir y entonces vamos a tener que la integral de la diferencial de una variable va a ser la variable más una constante de integración. Esta es una de las fórmulas más básicas del cálculo integral y puede aparecer de muchas formas. Por ejemplo, integral de la diferencial de u. Entonces, aquí estamos viendo que la u sería la variable, por así decirlo, y entonces esto nos tiene que quedar u más la constante de integración. Una forma de ver lo básico es que esencialmente integrar y diferenciar son procesos opuestos y entonces siempre nos va a quedar la variable sumado con una constante de integración si la integral es indefinida. Para propósitos prácticos vamos a numerar esta fórmula de integración como la fórmula número 1. La siguiente fórmula que vamos a considerar es la de la derivada de una variable elevado a una potencia n. Sabemos que esta es una de las fórmulas más útiles en cálculo diferencial. Entonces, si derivamos x a la n con respecto a x, sabemos que esto nos va a dar n por x a la n menos 1. Por ejemplo, cuando derivamos la función dada por x a la 5, entonces nos quedará que el f' va a ser 5 por x a la 4. Como podemos ver, la potencia que inicialmente es a la 5 disminuye en una unidad y además nos queda un coeficiente numérico. ¿Qué pasa si queremos obtener una integral también para la potencia n de la variable x? Si integramos con respecto a x, hay que darnos cuenta entonces que por antiderivada no podemos pasar de aquí hacia acá utilizando la fórmula de integral como aquí se presenta. Es decir, hay que preguntarnos qué tenemos que derivar para que tengamos como resultado no un n por x a la n menos 1, sino un x a la n simplemente. Ese valor que tenemos que derivar, o esa función que tenemos que derivar, mejor dicho, va a ser la función x a la n más 1 sobre n más 1. Y podemos hacer la comprobación. Si derivamos esto con respecto a x, vamos a ver que el denominador n más 1 es una constante, por lo tanto saldría de la derivada, entonces 1 sobre n más 1, y lo que vamos a derivar es x elevado a la potencia n más 1 con respecto a x. Sabemos que por fórmula de la potencia para derivada baja a multiplicar el n más 1, es decir, quedaría como un coeficiente, entonces n más 1, pero ese n más 1 que baja a multiplicar quedaría dividiendo al n más 1 que ya estaba y la variable disminuye en una unidad su potencia, es decir, x a la n más 1, que es la potencia original, y tiene que disminuir en una unidad menos 1. Vemos entonces que el más 1 con el menos 1 se eliminan y quedaría x a la n. Y además el factor
n más 1 que bajó a multiplicar, se cancela con el n más 1 que estaba dividiendo y como podemos ver nos queda simplemente x a la n. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la función x a la n integrada nos conducirá a x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, la fórmula que vamos a tener, que es una de las más útiles también en el cálculo integral, es que la integral de x elevado a una potencia n será, por lo tanto, la variable a la n más 1 dividido sobre n más 1 más una constante de integración. Esta fórmula, que para propósitos prácticos la vamos a numerar como la fórmula número 2, tiene una restricción, y esa restricción es que n no puede tomar el valor de menos 1. ¿Por qué razón? Porque si quisiéramos integrar x elevado a la menos 1 con respecto a x, hay que ver que siguiendo la fórmula, entonces nos quedaría x a la potencia n, que es menos 1, sumado con un 1, dividido sobre menos 1 más 1. A esto se le añade una constante de integración, que de momento la voy a omitir, pero aquí lo importante es ver lo siguiente, que menos 1 más 1 quedaría 0, y en el numerador no hay un problema como tal, porque queda x elevado a la 0, x elevado a la 0 equivale a 1, pero en el denominador nos queda un 0. Por lo tanto, dividir 1 sobre 0 es indeterminado. Así es que vamos a tener entonces que la fórmula número 2 tiene una restricción, es la fórmula conocida como la integral de una potencia de una variable x, y esa restricción es que la potencia no puede ser menos 1. Entonces, con esta fórmula, que es una de las más utilizadas, ya lo mencioné en cálculo integral, sugiero hacer una buena cantidad de ejercicios para familiarizarse. Por ejemplo, si queremos integrar x a la quinta potencia, nos quedará lo siguiente. Hay que ver que siempre a la potencia se le suma una unidad y además se divide sobre la misma cantidad que quedaría como potencia. Por lo tanto, quedará x a la 5 más 1, lo podemos escribir, pero también se puede omitir, sobre 5 más 1, más una constante de integración, por lo tanto quedará x a la 6 dividido sobre 6 más la constante de integración. El resultado también se puede poner como el 6 que está dividiendo, se puede poner como un factor de un sexto de x sexta más la constante de integración. Hay que ver que esta fórmula también se aplica entonces cuando tenemos integrales como, por ejemplo, la integral de raíz de x con respecto a x. Es decir, la potencia n no necesariamente va a ser un entero. Entonces, raíz de x sabemos que equivale a x elevado a la 1 medio con respecto a x, y vemos entonces que el valor de n corresponde a la fracción 1 medio. Por lo tanto, al integrar vamos a tener x elevado a la 1 medio más 1 dividido sobre 1 medio más 1. Añadimos la constante de integración hasta el final. Por lo tanto, al hacer la suma en el exponente, 1 medio más un entero quedará 3 medios, entonces eso equivale a x a la 3 medios dividido sobre la fracción 3 medios. Cuando dividimos x a la 3 medios sobre la fracción 3 medios, por ley del sándwich o de la herradura, el 2 sube a multiplicar y sigue quedando el 3 dividiendo. Por lo tanto, el dividir x a la 3 medios sobre 3 medios quedaría 2 tercios de x a la 3 medios, y ahora sí añadimos la constante de integración y tenemos con esto el resultado de nuestra integral. Se puede comprobar en todo momento, esto es una de las ventajas que nos da el cálculo integral, que si derivamos la función que nos ha quedado, entonces vamos a regresar a aquello que estamos integrando. Una comprobación entonces muy rápida es que la derivada de una constante vale 0 y que la derivada de
2 tercios por x a la 3 medios quedaría. El 2 tercios abandona la derivación y entonces al derivar el x a la 3 medios bajará un factor de 3 medios y x disminuye en una unidad su potencia, es decir, 3 medios menos 1. Por lo tanto, al multiplicar 2 tercios por 3 medios nos queda 6 sextos, que equivale a un entero, y ese entero será el coeficiente que multiplicará a x a la 3 medios menos un entero, que equivale a 1 medio, y x a la 1 medio, como bien sabemos, es la raíz cuadrada de x, que es el integrando que viene desde el ejercicio original. ¿Qué pasa entonces si queremos integrar una función x elevado a la menos 1 con respecto a x? Ya vimos entonces que la fórmula de la potencia, o la fórmula número 2, tiene esta restricción de que n no puede tomar el valor de menos 1, porque al sustituir en el denominador, menos 1 más 1 daría 0, y entonces esa fracción queda indeterminada. X elevado a la menos 1, si tomamos el valor de n igual a menos 1, vemos en primer lugar que x elevado a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre x. Y entonces la integral sería 1 sobre x diferencial de x, que también se puede escribir simplemente como integral de diferencial de x sobre x. Hay que darnos cuenta entonces que si no se puede utilizar la fórmula número 2, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos qué función derivada nos conduce a 1 sobre x. Y si existe una función cuya derivada es 1 sobre x. Esa función de hecho es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, si derivamos con respecto a x logaritmo natural de x, sabemos que esto es 1 sobre x. ¿Qué significa entonces? Que si integramos 1 sobre x, nos regresaremos al logaritmo natural de x. Por lo tanto, la fórmula que complementa a la número 2 es la integral de 1 sobre x, que también se podría poner como x a la menos 1, pero aquí lo voy a escribir de esta forma: 1 sobre x integrado con respecto a x será logaritmo natural de x. Aquí se puede poner un valor absoluto, es decir, es indicar que el argumento del logaritmo natural tiene que ser positivo, más una constante de integración. Esta fórmula, que ya lo he mencionado, es el complemento de la fórmula número 2, la vamos a numerar como la fórmula número 3. El resto de fórmulas de integración inmediata o integración directa las vamos a obtener a partir de las derivadas de las funciones trascendentes. Por ejemplo, sabemos que la derivada de la función seno de x con respecto a x sería coseno de x. Esto implica entonces que la integral de la función coseno de x con respecto a x será seno de x sumado con una constante de integración. Entonces la integral de coseno es seno positivo. Esta sería, siguiendo el orden de numeración, la fórmula número 4. Luego, sabemos que derivada de coseno de x con respecto a x es el negativo de la función seno. ¿Qué quiere decir esto? Que si integramos el positivo de la función seno, en consecuencia nos quedará el negativo de la función coseno de x, más una constante de integración, y esta sería nuestra fórmula número 5. Hay que tener cuidado entonces y tratar de hacer esa desconexión que teníamos con cálculo diferencial, donde derivada de seno da coseno positivo y derivada de coseno da seno negativo. En cálculo integral tenemos que integral de coseno da seno positivo, mientras que integral de seno da coseno negativo. Siguiendo con las funciones trigonométricas, vamos a tener que derivada de tangente de x
como bien sabemos, es secante cuadrada de x. Esto implica entonces que la integral de secante cuadrada de x con respecto a la variable x nos quedará la función que se derivó, que aquí es tangente, más una constante de integración. Esta fórmula será nuestra fórmula número 6. Hay que ver entonces que tenemos derivada para integral para la función seno, integral para la función coseno, pero de momento no tenemos integral para la función tangente, más bien tenemos integral para la función secante cuadrada. Entonces, continuando, vamos a tener que derivada con respecto a x de la función cotangente de x, sabemos que eso equivale a menos cosecante cuadrada de x, lo cual implica que la integral de cosecante cuadrada de x, hay que ver que aquí estamos integrando el valor positivo de cosecante cuadrada de x, mientras que en la derivada de cotangente nos dio el valor negativo. Entonces, por consecuencia, vamos a tener que la integral de cosecante cuadrada será menos cotangente de x más una constante de integración. Esta fórmula la vamos a numerar con el número 7. Luego vamos a tener que la derivada de la función secante de x, sabemos que es secante de x por tangente de x. Esto significa que si integramos ese producto de secante por tangente, vamos a tener que el resultado tiene que ser secante de x más una constante de integración. Esta fórmula será la número 8. Luego, derivada con respecto a x de cosecante de x, sabemos que da menos cosecante de x por cotangente de x. Esto significa entonces que si integramos ese producto, pero ahora en positivo, de cosecante de x por cotangente de x, esto integrado con respecto a x, por supuesto, tiene que dar el negativo. ¿Por qué el negativo? Porque el positivo de cosecante derivado nos da el negativo de ese producto. Por lo tanto, la integración del positivo nos tiene que dar el negativo de aquello que derivamos. Es decir, nos tiene que quedar menos cosecante de x más una constante de integración, y esta sería nuestra fórmula número 9. Como fórmula número 10, vamos a partir de la derivada de la función inversa de seno, es decir, de seno inverso. Esto equivale a 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada. Por lo tanto, en antiderivada o bien en integral, la integral de 1 sobre 1 menos x cuadrada integrado con respecto a x quedará seno inverso más una constante. Esta será nuestra fórmula número 10. Luego la fórmula número 11 ahora será para la derivada de tangente inversa. Sabemos que es 1 sobre 1 más x cuadrada. Por lo tanto, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada integrado con respecto a x nos dará como resultado la tangente inversa más una constante de integración. Esta será nuestra fórmula número 11. Y una fórmula número 12 es para la función secante inversa. Cuando derivamos, esto da como resultado 1 sobre la variable que es x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Por lo tanto, cuando integramos esa fracción de 1 sobre x por raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, integrado con respecto a x, vamos a tener
que el resultado de la integral tiene que ser secante inversa de x más una constante de integración. Esta será nuestra fórmula número 12. Si bien en realidad no estamos considerando las derivadas de coseno inverso, cotangente inversa y cosecante inversa, es porque cuando tenemos esas derivadas nos quedan las mismas fracciones pero con signo negativo. Por lo tanto, si tomamos esos signos negativos y hacemos las integrales por proceso de antiderivación, veríamos entonces que las fórmulas 10, 11 y 12 pueden tener dos resultados. Por ejemplo, la número 10 sería también menos coseno inverso de x más una constante, pero se suele tomar por conveniencia el valor que se está mostrando aquí en primer lugar, es decir, seno inverso de x más la constante. Lo mismo para la fórmula número 11, nos quedaría menos cotangente inversa de x más la constante, y en la fórmula número 12 nos quedaría menos cosecante inversa de x más una constante. Pero esas fórmulas no suelen ser utilizadas. Se quedan como principales estas tres. Cabe señalar que estas fórmulas son muy utilizadas cuando se ven técnicas o métodos de integración como, por ejemplo, la integración de potencias de funciones trigonométricas. Y ya para concluir, otras fórmulas de integración para funciones trascendentes, en este caso funciones exponenciales, vamos a partir de las correspondientes fórmulas de derivación. Sabemos, por ejemplo, que derivada con respecto a x de la función exponencial de base b, b elevado a la x, es b elevado a la x multiplicado por logaritmo natural de la base, que en este caso es b. Aquí, por supuesto, es necesario decir que la base tiene que ser positiva, o sea, mayor que 0, y además hay que tomar una base distinta del número 1. ¿Por qué razón? Porque el 1 elevado a cualquier potencia seguirá quedando 1. Entonces, esto es una restricción. La base tiene que ser positiva y además tiene que ser distinta de 1. Entonces, por consecuencia, vamos a tener que si integramos la función exponencial de base b con respecto a la variable x, hay que ver entonces que si integramos esta parte, como podemos ver, está este otro factor, ese otro factor queda multiplicando en la derivada, por lo tanto la integral tendría que estar dividiendo, entonces nos quedará la función de base b elevado a la potencia x dividido sobre el logaritmo natural de la base más una constante de integración. Esta fórmula la vamos a tomar como la fórmula número 13. Finalmente, una de las fórmulas más sencillas del cálculo diferencial, debido a que la función exponencial natural es la única cuya derivada es igual a sí misma, entonces esto implica que la integral de la función exponencial natural con respecto a x tiene que ser también la función exponencial natural, pero sumado con una constante de integración. Esta sería la fórmula número 14 y con esto completamos la lista de fórmulas de integración directa o inmediata. ¿Por qué se conoce como integración directa o inmediata? Porque estamos partiendo de las fórmulas de derivación.